aquí pues con novedades, ¿no? novedades, ¿no? Las cosas distintas según que estamos viviendo. Te iba a decir, a ver, veamos cómo les cuadramos nada más a los audios, porque yo estoy escuchando el feedback. Espérame un ratito nada más. Yo estoy bien con mis audios de acá. Espérame un ratito nada más. Yo estoy bien con mis audios de acá. Y yo te escucho ya lo que me rebota en cambio la voz. A ver, espérame. Bueno, amigo querido, hemos preparado un tema que es... Bueno, yo también quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Espérame un ratico nada más. Ahí, Javi. ¿Podemos hablar? Sí, excelente. ¿Escucha de ahí? Sí, ahí te escucho y ya no me escucho yo. Perfecto. Ahí estamos con, solo bajé el volumen acá. Con cero feedback. Cero feedback. Exacto. Perfecto. Exacto. A ver, bueno, quiero darles la bienvenida también a las personas que nos están viendo ya en este momento por Facebook Live. Hemos comenzado también la transmisión con mi gran amigo Javier Plasencia. Él estuvo conmigo hace más o menos ¿qué será? ¿Un año? ¿Qué será? ¿Un año, Javi? Ya. Sí. ¿Te fuiste para Chicago tú? No, ya 2 años y medio. 2 años y medio. Wow. Increíble. ¿Cómo fue el tiempo? Bueno, Javi, para contarles un poquito la historia, nos conocimos a partir de un webinar que hicimos juntos una vez para otro amigo que se llama Steve Moreta. Esto nos generó, yo creo que una buena empatía dentro de este tipo de experiencias con Javier, pero también nos conectó por otro lado, que es evidentemente nuestra fe. Más que religiosos, somos personas que nos basamos más que en la religión, en la relación con Dios. Sabemos que creer en Dios, Javi, no nos hace buenas personas. Creer en Dios nos hace fuertes. Creer en Dios nos hace confiar. No buenas personas. A veces se ha malentendido el tema de Dios como ponernos una careta, ponernos un disfraz de querer aparentar cosas que estamos muy lejos de ser porque somos humanos tremendamente imperfectos. Así es que nos unió justamente esta filosofía. He podido hablar con el Javi. Él en sus momentos me ha podido levantar en ciertas cosas, me ha dado consejos, me ha dado tips. Y yo te agradezco mucho por eso, Javier. Y por eso sentía en mi corazón que este tema tenía que tratarlo contigo. El tema de la fe. ¿Qué significa la fe? ¿Cómo está configurada? Javier ha pasado por circunstancias muy difíciles en su vida. Me ha sabido contar. Más que levantarse solo él, creo que ha tenido estos embriones de espíritu que Dios le ha dado en su momento. Quiero que me entiendan todas las personas que estamos respetando 100% su fe. No queremos entrar desde esa lista, sino de contarles nuestra experiencia. ¿Qué significa para nosotros la fe, mi querido Javi? Definitivamente, Dani, pues sí, tal como tú lo expresas, ese quizás fue el punto de intersección a través del cual partió nuestra relación, tanto personal y tanto a nivel de, que tengo que reconocer también en Daniel Pazimiño, un mentor a nivel cerebral. Lo poco o nada que sé de neurociencias lo sé a través de mi gran amigo, que es el maestro de los maestros de esta historia. Y pues la verdad que nos ha unido muchas cosas, hemos hecho algunas cosas juntos, entrenamientos, webinars, hemos estado, aunque lejos, pero cerca, y pues la verdad que me gustó mucho esta iniciativa de Dani, que ha estado haciendo algunos webinars con algunos temas, vamos a hacer otro también con otros temas, pero vamos a hablar hoy día, vamos a concretarnos en el tema, vamos a entrar directo al tema de la fe, de qué es la fe y de cómo entenderla y cómo avanzar en ella. Entonces, sí, como decías, Dani, yo creo que tenemos que partir de una creencia en un Dios, ¿no? En ese Dios como ese ser superior, como algo que está por encima de nosotros, como esa inteligencia superior que moviliza, que permite que las cosas se den o no se den. Y la verdad que tú solías decir, alguna vez decías, ¿no? Cuando alguien decía que no creía en Dios, le preguntabas cómo era, en qué año estábamos, cómo era esa historia.
A ver, me dijiste ahorita, después que me estaban diciendo que en nuestro Facebook Live se escucha un eco. Entonces yo acá no escucho el eco, pero bueno. A ver, ¿qué fue lo que me dijiste, Javi? Discúlpame. ¿Te acuerdas que tú me decías que cuando alguien te decía que no cree en Dios, tú le decías que en qué año estábamos, ¿no? Cuéntanos. Y luego yo voy a claro, sí. Otra anécdota. Sí. Miren, para todas las personas que me están escuchando, hay dos tipos de fe. La fe en uno mismo y una fe que supera todo entendimiento. ¿Ya? El tema es que la fe en uno mismo se basa en justamente mis capacidades, mis talentos. Ahora, sin embargo, Javi, y para responder la pregunta que me hiciste, cuando nosotros hablamos de una ecuación cuántica en el tiempo, tus capacidades son una variable dentro de un montón de variables. Es decir, cuando tratamos de explicar nuestra fe en nosotros mismos como el único valor, es como tener una ecuación de 10 variables en donde una es la que está bajo tu control y las otras 9 pertenecen a alguien más. Yo recuerdo mucho cuando leí el libro de antropología filosófica de un sacerdote jesuita que se llama José Ramón Ayllón, y él decía la frase que hasta Stephen Hawking, Javi, en algún momento, que es uno de los ateos más grandes de la historia, dijo alguna vez, hemos encontrado las leyes que gobiernan al cosmos. Sin embargo, lo que nunca sabremos es por qué el cosmos se tomó la molestia de existir y quién lo creó. Entonces, cuando a mí habían personas que me decían, y esto yo les repito, o sea, hay mucha gente que nos puede estar escuchando y se define como ateo. La primera cosa es que para definirnos como ateos estamos usando la imagen de Dios. Esto quiere decir que tú no tendrías un significado si no negarías a alguien. Y esa negación de ese alguien quiere decir que ya lo estás admitiendo como presente. Que tú no quieras creer en él, siempre les digo, no quiere decir que Dios haya dejado de creer en ti. Eso es importante de entender. Eso es algo que a mí me ha movido. Una vez se cree con la capacidad de creer o dejar de creer, no hay problema. Él siempre está parado esperando que algún rato regresemos a él. Cuando habían personas que me decían, sí, me dice, lo que pasa es que yo soy ateo, me dijeron una vez en un curso. Entonces lo que yo le dije es, oiga, usted dice que era ateo, ¿no es cierto? Sí, me dice, ¿qué será ateo? Yo no creo en Dios. La expresión máxima de Dios, ¿cuál es? No, me dijo el tema de Jesús y todo esto. Digo, oiga, ¿me podría decir en qué fecha estamos en este momento? Me dice, 5 de marzo. ¿Y de qué año? Del 2019. Digo, 2019 años, ¿de qué? Y entonces me quedo viendo como que era pregunta con trampa, Javi. Y le digo, oiga, usted recibe regalos de Navidad. Entonces era como me dijo, es que lo que pasa es que si uno tiene que seguir un tema de historia, le dije, oye, si vas a ser ateo, por lo menos búscate tu año, porque de alguna forma en nuestra vida, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de proceder, con la cultura que nosotros tenemos, estamos reconociendo la imagen de Dios. Entonces, quiero que me entiendan que una cosa es la fe en mí mismo, y es lo que quería por ahí comenzar para que Javi nos cuente lo que les conteste en cambio. Y otra cosa muy distinta es la fe en saber que hay alguien que gobierna las variables y que siempre está jugando de tu lado. Siempre está jugando de tu lado. Lo que pasa es que a veces no te gustan las variables que te pone Javi. Definitivamente. Y claro, o sea, la persona lo va a verbalizar, ¿no? Estamos en el año, en este caso 2020, después de Cristo, y pues eso es una aceptación tácita de tomar eso como un punto de partida, ¿no? De algo que dividió, que partió la historia de la humanidad. Realmente yo te compartí una anécdota, creo que esto nunca te he comentado, lo voy a compartir aquí con todos nuestros amigos que están conectados. Es que yo una vez estaba en un vuelo, estaba en un avión, tomé un vuelo desde la ciudad de Santa Cruz, de Bolivia, a la ciudad de Campo Grande, en Brasil. Era un vuelo como de 1 hora y media, y pues yo estaba en la mitad, me tocó, era un asiento de 3 puestos, y en la mitad estaba yo, a un lado tenía una chica argentina, a otro lado tenía una chica brasilera. Yo como siempre he sido muy sociable y muy amable, empecé a tratar de conversar, pero la verdad es que como que no hubo mucho canal de conversación, ¿no? No hubo mucha apertura, y tú te das cuenta cuando pues no hay mucha apertura, entonces pues opté por no continuar con la conversación. Sin embargo, arrancó el vuelo, y cuando ya estábamos por aterrizar, esta parte de la ciudad de esta área de Campo Grande en Brasil es una área súper pantanosa. Entonces, estaba muy, pero muy nublado, y cuando el avión empezó a descender,
cuando ya se pudo tener algo de visibilidad por las ventanas, pudimos ver que el avión no había encontrado la pista realmente y estaba a punto de aterrizar sobre los pantanales en Brasil. Entonces, si aterriza los pantanales, hay dos opciones. La una de que del estrellamiento nos muramos, el avión se parta ahí, nos muramos todos. Y la otra es que si sobrevivimos, caemos en un pantanal donde los cocodrilos y todo, de todos modos, nos van a devorar. Entonces, las posibilidades eran bastante escasas de supervivencia, haciendo esa ecuación rápidamente en fracción de segundos por la cabeza. Y las personas empezaron obviamente a gritar, a desesperarse, porque el avión parecía que no podía levantar el vuelo, había mucho viento. Y pues la idea que se pasó por la cabeza fue de que el avión se iba a estrellar. Bueno, aquellas dos chicas que no quisieron hablar conmigo mucho, pues ya les tenía yo a cada una de ellas clavadas en mi brazo derecho e izquierdo. Luego tenía todas las marcas de sus uñas ahí atravesadas. Y mientras todo esto sucedía, cada una por lo menos repitió la palabra Dios por lo menos unas 80 o 100 veces en ese momento. Y todo el avión exactamente lo mismo. Y felizmente el avión pudo elevar la trompita y poder coger altura y nos regresamos a Bolivia. Pero claro, cuando pasa una situación como esas, pues yo lo viví de manera personal. Sé que muchos han escuchado esta frase de que cuando el avión se está cayendo, desaparecen los ateos, ¿no? Porque pues Claro. ahí todo el mundo empieza a pedir a Dios que por favor no se caiga el avión. Y pues esto fue así, ¿no? Todo el mundo, de lo que no había comunicación, todo el mundo empezó a repetir la palabra Dios y hablar de esto. Y definitivamente todo el mundo pedía a Dios en ese instante porque el avión no se caiga. Entonces yo creo que siempre hay esa conciencia en el fondo de las personas de que hay algo superior, aunque no lo reconozcan de manera racional o no lo quieran reconocer de manera explícita. Sin embargo, existe en su subconsciente está algo que saben que hay algo que está por encima de ellos y que en un momento de tensión, de estrés máximo como ese, donde tu vida está en peligro, pues definitivamente sale aquello. Entonces, vamos para ir definiendo. Hay una definición, bueno, hay muchas definiciones del tema de la fe. Hay una muy bonita que está en la Biblia, en el libro de Hebreos 11, capítulo 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y para mí esa es la definición más relevante que puede existir acerca de esto. Y de hecho, pues para quienes son un poquito curiosos o les gusta leer un poco la Biblia, en este libro en Hebreos 11, en este capítulo, hay detalla muchos episodios a través de diferentes personajes, la Biblia inclusive de los del Antiguo Testamento, de cómo usaron la fe y cómo los actos de fe que tuvieron con Dios en diferentes momentos. Así que es un libro muy interesante que les animo a que quien lo quiera lo pueda leer. Este libro fue ya escrito 70 años después de Cristo para los judíos que habían aceptado a Jesús realmente, que se habían convertido al cristianismo, y era pues como unas ciertas instrucciones al respecto. Entonces, pues yo creo que podemos empezar por ahí, Dani, con esta definición acerca de lo que es la fe. Sí, mira, Javi, justamente una de las principales cosas que debe matizar este tema de la fe, como te dije en inicio, es saber que todo absolutamente va a partir de comprender el modelo de la ecuación perfecta, ¿no? Un trabajo como el que yo he venido realizando durante 10 años en temas de neurociencias, hace más o menos 7 años, Javi, me llevó a un modelo de ateísmo científico. Esto quiere decir que nunca llegué a negar la presencia de Dios, más sí te puedo decir que en determinado momento dudé. Nunca negué, pero sí dudé. Y evidentemente un episodio en mi vida como el que tú tuviste, un episodio en el que yo tuve una intoxicación con monóxido de carbono, me llevó a validar todas las variables que estaban implícitas siempre dentro de los acontecimientos o de las cosas que nosotros tenemos. Este accidente prácticamente me puso ya del otro lado por un tiempo, me tuvieron que reanimar incluso, y lo que hizo Dios es ponerme de rodillas. Quiero que todas las personas que me entiendan, en este momento nosotros estamos necesitando una fe que conecte con la esperanza. Pero si es que estamos solo validándole a Dios como los momentos, como dijo Javi, en los que nos sentimos mal, estamos mal entendiendo la fe. Para mí la fe se construye como cualquier talento, Javi, como algo que has desarrollado con el tiempo.
La fe no es una cosa que te sirve el rato que estás en un problema, necesitas que te paguen un cheque. Eso es demasiado oportunista de parte de un ser humano. Para mí la fe es una habilidad, es una destreza, es una habilidad blanda que debemos desarrollar desde el espíritu. Este modelo de convicción, esto que nos dice el libro de Hebreos, justamente está basado en el hecho de tener esa capacidad, esa habilidad de desarrollar esta conexión con lo invisible, con el no hay que ver para creer, sino creer para ver. Eso quiero dejarles como primera reflexión, Javi. No es algo que se construye de la noche a la mañana. Un hombre de fe es alguien que ha ido probando un proceso, que ha ido sosteniendo algunos pasos que yo les quiero contar ahora. Y si es que te está faltando fe en este momento, si es que estás con un problema de fe en este momento, es porque no lo has desarrollado, es porque lo tienes simplemente como un Dios bombero, alguien a quien recurres el momento que tienes un problema. Y la fe para mí no es eso, Javi. Quiero que me entiendan entonces como primer tip que quiero dejarles en este momento, basándome en el versículo que leyó Javi, que la fe es una habilidad, es una destreza que nuestro cerebro conecta con nuestro espíritu a partir de lo invisible. Eso es una destreza que tenemos que irla perfeccionando y que justamente ahora quiero dejarles algunos tips para que sepan cómo tenemos que ir construyendo un modelo de fe a lo largo del camino. Entonces, que Javi, dicen, oye Javier, ¿cómo puede ser que en este momento quizás estamos pasando por esta situación? Oye, no están saliendo trabajos, Daniel, ¿de qué vas a comer? Y te siguen viendo con una sonrisa en la cara y dicen, tipo, ¿cómo puedes ser tan positivo? Y siempre te veo así, ¿no? O sea, como que te caes un rato, pero te vuelves a levantar. ¿Qué te pasa? Esto es como Daniel San, pues encerar, pulir Daniel San, es lo mismo, la fe se construye igual. Hasta el nombre tienes, el mismo nombre de Daniel San. Pero no, definitivamente, ahorita que decías, mencionabas muy interesante este tema de esa percepción que tenemos que Dios, ¿no? De ese Dios bombero, ese Dios aspirina. Yo a veces veo grupos de personas que tienen a Dios o le perciben de dos formas distintas, ¿no? Unas veces lo pueden percibir como un Dios Papá Noel, ¿no? Al que yo le puedo, como si fuera Papá Noel, le pongo una carta y le digo todo lo que tiene que darme, ¿no? Le hago la lista. Entonces Dios es un Papá Noel gigante que está, pues, supuestamente por ahí arriba en las nubes. Me hago esa imagen, es un Papá Noel enorme y yo le pongo una lista de lo que quiero, y como el viejo Papá Noel, pues él tiene que cumplirme. Entonces, esa es una forma probablemente de ver a Dios y de relacionarse con Él. La otra, en cambio, es de ver a un viejo barbón, enojado, seguramente con gastritis, con úlcera, ¿no? Mal genio, y que está ahí sentado ahí arriba con un látigo, ¿no? Que está enojado con todo el mundo y que es ese Dios castigador que está con iras de todas las cosas y que por eso está pasando lo que está pasando. Y yo creo que aquí hay que tener hay que tener mucho, pero mucho cuidado con estas percepciones, que son percepciones, y al ser percepciones, pues, por supuesto, son subjetivas, pero son las maneras como las personas pueden construir su realidad de esta manera. Y sobre todo quiero enfocarme un poquitín en la segunda, y es que hoy se habla mucho y se escucha, hay memes y cosas, que entre cosas graciosas que se comparten, que pienso que está bien y es parte del humor y la cosa, está muy bien, pero también hay cosas que se comparten un poquito dramáticas, trágicas, que más allá de edificar o generar esperanza, asustan, claro, es que como que Italia aprobó el aborto, entonces por eso Dios está bravo y por eso le mandó con furia a Italia el asunto del coronavirus. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aseveraciones y con ese tipo de pensar que estamos frente a un Dios castigador que está disfrutando, ¿no? Sobándose las manos, disfrutando cómo aquí esto está un desastre. Entonces yo creo que tenemos que partir de eliminar esa idea. Ahí, obviamente, este es un tema que nos podríamos alargar muchísimo solo en eso, pero lo que quiero nada más es puntualizar que el Dios que existió, el Dios del Antiguo Testamento, pues obviamente hizo un pacto con el pueblo judío, hizo muchas cosas y todo porque en ese momento, en ese contexto histórico, es lo que tenía que hacer, es lo que debía hacer, pero para eso hay que entender todo el contexto histórico de ese momento, la situación y todo. Pero luego, al enviar a su hijo, entonces entra en un plan de crear un nuevo pacto. El pacto del Antiguo Testamento era un pacto exclusivamente con el pueblo judío, y luego viene un pacto con toda la humanidad. Y viene un Jesús a mostrarnos
a mostrarnos no ese Dios castigador, sino a mostrarnos un Dios de amor, de gracia y de misericordia, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que nos dice, no importa lo que hagas, yo te voy a amar igual, no porque te lo merezcas, sino porque es mi naturaleza, porque es mi carácter, porque yo soy amor, soy una fuente que está llena de amor y si está llena de amor, lo que puede dar es amor, no puede dar otra cosa. Entonces, yo prefiero que podamos ponernos en ese contexto para mirar en este momento cuando hablamos de fe, cuando hablamos de esperanza, de ese Dios que nos mira con amor, que no importa lo que hagamos, o lo que hayamos hecho o lo que vamos a hacer mañana, no hay nada que podamos hacer, ni malo ni bueno, para que Dios nos ame más o nos ame menos. Entonces, creo que es muy importante arrancar con esa percepción para luego también, mira, con Dani la verdad es curioso, a veces queremos hablar de un tema y me doy cuenta, preparamos cosas cada uno por su lado y normalmente tenemos una alineación y también tenía algunas etapas de la fe porque entendida como este proceso también que explicabas tú, Dani. Entonces, eso quería puntualizar, ¿no? Veremos a ese Dios, a ese Dios de amor, de bondad, de gracia y misericordia que es en el que nos podemos enfocar. Correcto. Mira, Javi, dentro de lo que nosotros estamos conversando, justamente yo quisiera darles como los pasos. Sin embargo, quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis, Javi, solo para probar una cosita, porque me están diciendo en el Facebook que estamos con un retorno. Quisiera pedirte, ver si es que puedes conectarte a audífonos tú allá, para ver si es que no nos sale desde allá el retorno. Solo hagamos de la prueba, porque en el Facebook Live que está abierto en Daniel Sánchez Paz Niño, me están diciendo que estoy con un retorno. Ok. Del otro lado. Vele si te puedes conectar. Solamente para... Dime. Sí, lo que pasa es que si me conecto audífonos, aíslo el sonido de una de las dos. Ese es el problema. Ah, claro, porque Claro. yo en este momento estoy trabajando. Bueno, no importa. En todo caso, mira, Javi, ¿cuáles son los pasos? Y me gusta, Lolimar nos está opinando acá, me pone, creo que la definición limitada del ser humano hace de Dios también limitada la experiencia y el conocimiento de Dios. Sí, exactamente. Eso es lo que estamos diciendo, Lolimar, y quiero agradecerte mucho. Nunca la mente del creado va a entender al creador. O sea, es como tratar de enseñarle a una hormiga a multiplicar. Eso es fundamental de entender primero. Mira, dentro de estos pasos, dentro de esta secuencia lógica natural, yo lo primero que enmarco es la capacidad de autodeterminación. ¿Qué significa la autodeterminación? Para mí la palabra autodeterminación tiene que ver con la capacidad de definirme quién soy a través del uso de términos. Es decir, el nivel de conciencia primero que cada ser humano tiene sobre sus limitaciones. La fe comienza a construirse a partir de que no estamos conscientes de las oportunidades de mejora que hemos venido trayendo. Muchas veces nosotros tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos y a esto nos ha llevado esta era del superhombre. Les digo, yo he trabajado con el cerebro humano, pero el cerebro humano es limitado. A la larga termina siendo una máquina que puede construir ciertas habilidades, pero no maneja todas las variables del entorno. Eso está siendo manejado por otro creador, por otra situación, por otra circunstancia que no tenemos control nosotros. Entonces, ¿cuál es el primer secreto para mí, Javi, de la fe? El primer secreto es conocernos a través de la autodeterminación. Es interesante porque la teoría de autodeterminación, Javi, se escribe como una U. Esto quiere decir que primero tenemos que bajar para después poder subir. Y me encanta, ¿sabes, Javi? Porque Dios nos dice que primero hay que humillarse. Qué interesante, mira. ¿Qué está diciendo? Dios no te dice que creas en Él directamente. Puede ser que tú creas en Él a partir de un episodio complicado en tu vida que viste que tuvo un desenlace positivo. Pero esa fase de quebrantamiento, esa fase de humillación, no entendiendo como un Dios que te está pidiendo que seas un trapo sucio, no, sino como la capacidad de reconocer que hay cosas en tu vida que tienen que mejorar. Entonces, esa autodeterminación hace que yo reconozca, como en la parábola de los talentos, cuáles son mis talentos, porque esas en el fondo son grandes responsabilidades, no son para envanecernos, sino para ponerlas al servicio de los demás. Pero también me hace reconocer, Javi, cuáles son los espacios en donde necesito de Él
Sí, imagínate que el apóstol Pablo, dentro, siendo como fue, siempre hablaba del gran aguijón, de esta, que en algunas versiones dicen era una úlcera sangrante, hay otro tipo de determinaciones, nunca nadie supo a ciencia cierta qué era lo que le afectaba al apóstol Pablo, pero él mismo decía, porque yo siempre hago el bien que quiero. ¿Qué nos está diciendo? Que él se reconocía como una persona limitada. Quiero que me entiendan, esto se ha malentendido desde la religión, como hacernos pensar que somos, es como contrasta con la teoría del superhombre que se siente superpoderoso y que todo lo vas a lograr y que todo lo vas a poder hacer. No es eso lo que Dios quiere de ti. Tampoco quiere que te sientas nada, porque eres hijo de Él. Tienes talentos, tienes cosas que Él ha puesto en ti para poder salir adelante. Es básicamente un punto intermedio, Javi, en el que reconozco los talentos, las bendiciones que Dios me ha dado, pero también puedo identificar claramente qué cosas son las que me faltan, las triple A's que yo les llamo. ¿Qué es la triple A? Mis aficiones, mis apegos y mis adicciones. Las triple A. Cuando estamos conscientes de que tenemos esas cosas como seres humanos, cuando tú estás consciente de que hay un vacío en ti, que tiene la forma exacta de Jesús, porque es Él el que entra justamente a suplir ese espacio, ahí comienza el proceso de entrenamiento. Esto es más o menos como te decía hace un momento, como hacer artes marciales. Cuando llego, ¿qué hace el entrenador? Primero te ve. Dice, oye, pateas bien con la derecha, pero con la izquierda estás bien flojo, ¿no? Así es que, ¿qué te dice Dios? No te dice, vamos a salir a pelear solo con la derecha porque con eso pateas bien. Dios entra justamente a trabajar en el lado de lo que te falta, pero es cuando te das cuenta de que hay una necesidad. Entonces, la fe como primer paso para mí parte de esta teoría de autodeterminación en donde yo, a través de esta humillación, que no es la humillación que conocemos como seres humanos, sino el quebrantamiento natural del ser humano que se ve como limitado ante una imagen tan poderosa como la de Dios, reconoce lo bueno y reconoce las oportunidades donde Dios puede entrar a gestionar. Ese sería para mí el primer paso, Javi. Excelente, Dani. Complementando esto que dices, la verdad, a veces yo pienso que nos preguntamos, ¿no? ¿De qué tamaño será mi fe? Y a veces es una pregunta difícil de responder, porque, pues, ¿cómo sabemos cuánto es poco y cuánto es mucho? Sin embargo, yo creo que en momentos de tribulación, momentos de una prueba difícil, a veces se pone en evidencia tal vez esa medida, porque hay que tener un concepto que Dios honra Dios honra la fe, pero nuestra fe también le honra a Él, ¿no? O sea, es un círculo de reciprocidad. Y, y pues ahorita que mencionaste el tema de triple A, y mencionaste el tema de las adicciones, quiero compartirles que yo durante algunos años tuve la oportunidad de trabajar con personas adictas al alcohol y las drogas y ayudar en estos procesos de recuperación eh, desde, desde un punto de vista de mostrarles o ayudarles a ver una perspectiva de que hay algo que está por encima de ellos. Y, y realmente fue una experiencia muy enriquecedora a todo nivel, hombres, mujeres, jóvenes, increíble, de llegar como una adicción, entendiendo por un concepto básico de que la adicción es cuando hay algo X que te controla y que tú no lo puedes controlar. Es decir, que no puedes tener un límite sobre aquello que fuere. Y hay muchas adicciones, ¿no? Hay adicciones no solo al alcohol y las drogas, hay adicciones al control, hay adicciones al trabajo, exactamente. Es cuando no puedes poner límites, adicción a las compras. Hay muchos tipos de adicciones. Las más comunes quizás que escuchamos son las adicciones al alcohol y las drogas, pero realmente el proceso de esto, como tú mencionabas, por eso lo traigo a colación, es porque cuando alguien está en un proceso de adicción, es importante reconocer que hay que dejar de jugar a ser Dios, que hay que dejar de pensar que yo puedo controlarlo todo, que todo está bajo mi control, porque llega un punto en que dices, no puedo más, ¿no? Llega un punto de rendición, en que cuelgas los guantes y dices, no puedo más. Entonces tengo que aprender a ceder ese control, que la situación se me fue de las manos, que tengo que reconocer que se fue de las manos y que tengo que ceder el control a algo que está por encima de mí, que eventualmente sí tiene el control, que sí va a poder tomar control sobre eso y empezar a mirar con fe esa posibilidad. Empieza como una fe naciente, llena de temores, de miedos y incertidumbres, pero arranca con un punto de partida que es la fe y que yo creo que, hilando con lo que estamos pasando en este momento, es exactamente eso. O sea, si tu fe, tal vez en este momento, a través de esta circunstancia difícil que estamos viviendo, empieza a nacer,
Entonces, está bien si es pequeña, está bien si tienes dudas, está bien si tienes incertidumbres, es normal, porque la fe es un proceso. Entonces, si vamos empezando, es como el proceso que les cuento que compartí yo con estas personas, donde después la rendición entra en un proceso de aceptación. ¿Ok? Acepto que yo no soy Dios, que no tengo el control de todo, y acepto que necesito ayuda, y acepto que hay algo que está por encima de mí, que va a poder ayudarme a sobrellevar esta situación, que no es de mis fuerzas, que no es solamente en mi voluntad, que no es lo que haga, que no son los medicamentos, ni la clínica de rehabilitación en la que esté internado, sino que tiene que haber algo más que va a poder tomar control y que va a ayudar a salir de esto. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos ver este tema de esta fe que tal vez nace como una esperanza, Correcto. pero que es un gran punto de partida. Claro, tú acabas justamente de mencionar el punto clave. Quiero que las personas que nos están escuchando entiendan que lo que les estamos buscando es dejar dentro de nuestra limitada conciencia, mis queridos amigos, porque este programa, les digo, está dedicado a Dios. Les estamos diciendo esto porque creemos que en estos momentos, en estos tiempos, lo que más Dios nos está pidiendo es hablar de Él, justamente porque hay tanta información, hay tantas cosas que quieren librarse desde el rigor humano, que es por ahí no va, definitivamente. Y definitivamente estoy de acuerdo contigo, Javi, en el sentido de que no hay que fabricar teorías conspirativas y un montón de cosas que a la larga terminan entregándole a Dios un papel tan básico, tan humano, cuando en realidad Dios tiene un proyecto y un plan de vida para cada uno de nosotros dentro de esto. Y es eso lo que queremos compartirles con el Javi. Justamente, Javi, tú topaste el punto clave en el sentido de que, ¿qué queremos? Dejarles una receta, nuestra receta, Javi. Quiere decir que yo tengo una frase, es donde está tu mente, está tu agenda. Donde está tu mente, está tu agenda. Y es justamente tu tiempo se distribuye. Oye, que no estés haciendo eso no quiere decir que no estés pensando en hacerlo. Si hay una adicción, por ejemplo, a la pornografía, si no estás viendo, pero probablemente estás pensando encontrar el espacio para hacerlo. Quiere decir que tu mente se va hacia allá. Y entonces, ¿cómo podemos tener fe? Si es que estás careciendo de fe, la primera cosa que nosotros te pedimos, y de todo corazón, es que pongamos la mirada en realmente lo que necesitamos poner, que es en este caso Dios. Pero hay que entender que hay algo que te está robando la atención. Entonces, esto es como un proceso neurocognitivo, Javi, por eso se llama neuroteología. No existe aprendizaje sin atención. ¿Qué significa atención? Mirar las cosas, mirar lo importante, mirar lo trascendental, regresar a mirarle a Dios. Pero hay mucha gente, por ejemplo, Javi, que ahorita está desesperada porque dice, es que no tengo dinero. Y me decía un amigo que se llama Javier Vázquez recién, me decía, Dios escribió, Jesús habló más de 2000 palabras en el Nuevo Testamento sobre las finanzas y la mayordomía, y creo que solo como 800 del reino de Dios. Uno dice, oye, pero ¿cuál es la relación en las finanzas bíblicas de esto? Y es que Jesús sabía que iba a competir con el dinero. Y entonces quiero que me entiendan que también hay una adicción al dinero. No tienes que ser un avaro millonario para tener la adicción al dinero. Es lo que puedes hacer con ese dinero. Y entonces, claro, ¿por qué comienza a caerse tu fe? Comienza a caerse tu fe porque tu mente está en otro lado. Y entonces dice, sí quiero tener fe, pero es que no tengo trabajo. Entonces eres workaholic. Entonces, ¿dónde está tu agenda? Allá. Es que quiero tener, sí, pero no puedo hacer esto. Entonces, ¿dónde está tu mente? Está allá. Quiero que me entiendan que la primera cosa entonces que hay que entender es, este proceso de humillación, Javi nos acaba de aclarar aún más el tema en el sentido de que la humillación implica este espacio en donde yo definitivamente suelto el manubrio de la bicicleta, pues yo le digo, esto es demasiado grande para mí, no he podido tanto tiempo, no voy a poder ahora. Entonces, no es que pongo fuerzas y me pongo a gritar y a saltar en esos shouting que hacen ahora de que todo el mundo después quedan hiperactivados emocionalmente y solo les utilizan para que ustedes salgan a vender más membresías, nada más. Utilizan estos espacios de superhombre para enriquecerse y llenarse de dinero muchas personas. Es importante soltar el manubrio. Después, generar un proceso de atención. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será dado por añadidura. ¿Qué significa? Que debemos primero enfocarnos en Dios. Entonces, ¿cuál es? Es que estoy enfocado en mi problema, sí, pero tu problema te está sacando la mirada de Dios. Entonces, es justamente por ahí por donde comienza, pues, ¿cómo puedo dejar, Daniel, el tema del trabajo? ¿Cómo puedo dejar en este momento eso si eso es lo que me está, cómo pago las, justamente porque el ego te ha llevado a mirar eso,
es que has dejado de ver lo trascendente. Entonces, el primer secreto, la humillación, reconocernos como alguien que tiene que soltar, Javi. Y la segunda cosa, lo que acabas de mencionar tú, que es atención, a ver, ¿dónde voy? ¿Dónde estoy viendo? ¿Dónde está mi agenda? ¿Dónde está mi agenda? Justamente en mis pensamientos, Javi. Definitivamente. Y ojo que entendemos la problemática real de esta historia de que no es fácil, ¿no? No, de ninguna manera estamos diciendo que pues esto es un chasquear de dedos y va a suceder. No es fácil. De hecho, miren, para que tengan una idea, a veces pensamos que la Biblia solo cuenta historias de gente perfecta y que todo salió perfecto, pero realmente no. La Biblia nos cuenta historias reales de esas dudas que tuvieron. Hay una historia que la pueden ver en Marcos, capítulo 16, del 9 al 19, donde cuenta una vez que Jesús resucitó. Tratemos de ubicarnos en ese momento, ¿no? Ahora que viene la Semana Santa, seguro nos vamos, como estamos en cuarentena, nos vamos a ver todas las películas de Semana Santa, así que esto lo van a recordar cuando empiecen a ver las películas. Jesús resucita, y una vez que resucita, entonces dice, tengo que contarles, ¿no? Pero como Jesús era baby boomer, no tenía WhatsApp, ni Instagram, ni nada, entonces Jesús dice, ¿cómo le hago, no? Entonces dice, le voy a contar a María Magdalena. Dice, ¿y por qué escoge María Magdalena? Porque era mujer. Dice, te cuento una mujer. Listo, ¿no? O sea, todo el mundo se entera. Porque, porque, no, porque se supone que las mujeres son más chismosas que los hombres, dicen, ¿no? No creo. No, estoy bromeando nada más. Yo creo que los hombres hasta somos más chismosos, Dani, yo creo, sinceramente. Sí. Pero fue la estrategia de Jesús, ¿no? Dijo, le cuenta a María Magdalena y ella que se encargue de pasar el asunto. Pero mira qué curioso. María Magdalena ya le va a Jesús resucitado y le va a contar a los apóstoles esta historia. Entonces arma un Zoom ahí, les manda la invitación, se encuentran todos en Zoom ahí. Tenían 12 camaritas ahí, ¿no? Porque recuerda que para ese momento ya estaban solo 11, ¿no? Porque el uno ya como traicionó y se suicidó. Entonces solo quedaba, ya no eran 12, eran 11. Salió del grupo. Este salió del grupo. Claro, lo sacaron del grupo por traidor. Lo sacaron del grupo de WhatsApp. Entonces, imagínate, le sacaron a Judas, quedaron 11 en el grupo y María Magdalena 12. Todas hacen un Zoom y tienen 12 camaritas ahí. Y María Magdalena dice, chicos, le reuní aquí en este Zoom porque ni saben. Acabo de ver a Jesús resucitó. Dice, no puede ser, no. Seguramente quitaron la piedra los soldados romanos y se robaron el cadáver y no, pues no creo. Oye, pero nos dijo que iba a resucitar. No te creemos, María Magdalena, tú siempre fuiste medio lengua larga, no te creemos. Y no le creen. Entonces cierran el Zoom. María Magdalena dice, bueno, yo ya cumplí, ¿no? Yo ya les dije, pero no me creyeron. Entonces, hagamos de cuenta, los apóstoles van, les dio hambre, se van a comer, se reúnen en el McDonald's, estaban ahí los 11, van a pedir un Big Mac, van a pedir unas papitas, estaban ahí comiendo, y en eso Jesús, que obviamente sabía dónde estaban estos locos, y sabía que no iban a creer, les cae el McDonald's, entra ahí, les ve ahí a punto de devorar las hamburguesas, y Jesús les aparece. Estoy extrapolando esta historia a los tiempos reales nada más para amenizar un poco esto, pero el sentido de esto es que Jesús llega a los discípulos y se presenta y les reclama. Les dice, ¿por qué no creyeron con lo que les mandé a decir que yo había resucitado y por qué no creyeron? ¿No? Y cuestiona su fe. Y les pongo este ejemplo es porque, fíjense, que para ellos fue difícil creer y tener fe en eso, a pesar de que estuvieron caminando con Jesús de la mano, que vieron todo lo que hizo, y a pesar de eso, fue difícil para ellos creer. Y bueno, pues en ese momento de ahí les extiende la gran comisión, etcétera, y pues continúa la historia. Si quieren verla, les repito, eso lo pueden leer en Marcos capítulo 16, del versículo 9 al 19. Pero es una historia que nos muestra gente real que no creyó, y que no creía, y que no tuvo fe, y Jesús les reclama sobre la fe. Entonces, si es que tú dices que esto te resulta difícil y complicado, estos pasos que te estamos dando, es totalmente entendible, es normal. Es normal que comprendas que es difícil. Lo que no es normal es que te vayas a centrar en que esto es imposible, porque eso hay una gran distancia. Una cosa es pensar en que algo es difícil, otra cosa es pensar en que es imposible, porque cuando tú crees que es imposible, estás cerrando totalmente tu ventana de posibilidades hacia un aprendizaje y hacia un crecimiento. Así es, Javi. Y justamente eso nos lleva al tercer paso, ¿no es cierto? Primero, reconocer que hay cosas que no puedo manejar.
La segunda cosa es generar espacios de atención, es decir, dirigir mi intención y mi atención. Recordemos que la palabra intención viene de intensidad, es la pasión que yo tengo que ponerle acá. En realidad él tiene todas las respuestas, pero nos seguimos enfocando en el problema. Entonces, esto es importante entenderlo. O sea, a lo largo de nuestra vida, lo que hemos ido es siendo... yo siempre les digo a las personas, Javi, hay gente que es especialista en problemas, ¿no? Les digo, oye, ¿cuál era el hombre más... el experto en problemas en el mundo? Les digo, Baldor. Ya, pero hay una cosa, les digo, vean, Baldor era experto en problemas, pero también tenía las soluciones, pues, o sea, hay gente que es experta en problemas, pero no tiene las soluciones. Entonces, si sigues enfocándote en el problema, nunca vas a encontrar la solución. Entonces, ¿qué les estamos pidiendo? Atención, segundo paso. De ahí viene el tercer paso para mí, Javi, que es la conexión sensorial. Estoy hablando desde la neurociencia para que me entiendan. ¿Qué significa la conexión sensorial? Significa que tengo que generar un espacio en el que tengo que rendir, o sea, tienes que preparar el tabernáculo. Tienes que preparar el espacio donde tienes que hablar con él. A veces queremos, o sea, ¿cuál es tu prioridad? Si tu prioridad es tu trabajo, ¿qué vas a hacer? Vas a querer salir y en el camino vas pidiéndole a Dios. Como que en el camino vas con él hablando. No generas el espacio, no generas el concepto principal que se llama intimidad. La intimidad con Dios es fundamental. Debemos tener como nuestros rituales privados, nuestros espacios, una hora en el día en el que dediques, si quieres 10 minutos, si quieres 15 minutos, no importa. Yo personalmente prefiero las primeras horas porque Dios es Dios de primicias, a Él le encantan los primeros momentos, las primeras cosas. Es como un Dios muy mimado en esas cosas, pero que te va a dar mejor también de Él. Es un tema, como tú decías, de honra, de lealtad, de fidelidad entre nosotros y de dar las cosas. Entonces, ¿qué tengo que generar? Un espacio donde podamos conectarnos. Pero si estás prendido la computadora, estás viendo el teléfono, si sigues esperando la llamada que te están queriendo, no estás generando el espacio de intimidad, no hay conexión sensorial y es por eso que no vas a lograr conectar con lo que estás buscando. Entonces, el siguiente paso dentro del modelo cognitivo, como estoy diciendo Javi, de ir construyendo un proceso de fe, es tener tus propios rituales, es construir un espacio. Y esto está directamente relacionado con algo que aparece, que es creer. Ya, la palabra digno. Para mí la palabra digno viene, dice, hay que tener dignidad con Dios. ¿Qué significa dignidad? Creer que soy digno. Creer que soy digno significa que puedo merecerlo. ¿Ya? Pero hay mucha gente que no se acerca a Dios porque dice, ¿qué me va a hacer caso con todas las cosas que yo he hecho, con todas las cosas que he vivido? Dice, no, o sea, estoy perdiendo el tiempo. Creernos dignos implica justamente el hecho de lo que decía Javi hace un momento, que muchos hombres en la historia han fracasado justamente por no creerse dignos. O sea, es como un momento en donde como que nosotros mismos nos vamos a atribuir el hecho de ser o no hijos de Dios. Y eso es algo que ya nos vino dado desde antes y obviamente más que nada hay que aceptarlo. Es algo que nosotros debemos reconocerlo. Más que no nos haya sido dado, hay que reconocerlo para que pueda funcionar el software, tienes que instalarlo. Entonces tengo que decir clic en aceptar. O sea, ¿quieres ser hijo de Dios? Aceptar. Por ahí comienza todo. Pues no quiero aceptar. ¿Cómo va a funcionar el software? Pues, o sea, no vas a poder recibir la información que quieres darte Dios en cada cosa que está funcionando. Entonces, dejar estos cuatro pasos ahí para que tú los puedas comentar. El primero sería la humillación. El segundo, la atención. El tercero, la conexión sensorial, tener un espacio. Y ese momento en el que tú vas a comenzar a andar con él, en el que vas a comenzar a hacer el ejercicio que yo les quiero pedir que hagamos, pueden saltar dudas en tu cabeza, que es el cuarto paso, y decir, no eres digno. Eso le pasó a Moisés, que se correteaba por todos los montes y todos los cerros, diciendo, no, escoge otro, no, yo no, si yo maté. Por favor, y con esto cierro este pensamiento, Javi, esta reflexión. Dios utilizó 3 criminales en la historia para hacer cosas enormes. Está Moisés, que mató un egipcio. Está David, que mandó a Urías a pararse al frente cuando quería estar con su esposa. Y está Pablo, que él perseguía cristianos, era un asesino. Oye, ¿por qué nos está diciendo Dios eso? Él reconoce que somos imperfectos
pero eso no nos quita el merecimiento de poder estar frente a Él. El tema es que nuestro ego no nos permite hacerlo, porque es en el fondo que nos queremos sentir súper poderosos y es por eso que a la vez no nos sentimos dignos también. Sí, definitivamente, definitivamente, Dani, tal cual. Yo creo que es importante entender esto muy bien, porque Dios se fortalece ahí donde somos débiles, justamente, ¿no? Dios se fortalece en nuestras debilidades. Y también respecto a los rituales que tú decías, hay que entender la palabra ritual, porque a veces cuando se usa este tipo de términos, podemos pensar que estamos acercándonos a cosas religiosas que estamos sugiriendo y de ninguna manera es nada más un término que quiere decir una ritual viene o sea, de una rutina, ¿no? De tener hábitos, ¿no? Y así como Dani dice que le gusta en la mañana, a mí, por ejemplo, me gusta en la noche. Es decir, pero lo que quiero decir es que no hay una receta exacta. No es que si lo haces a las 5 de la mañana, entonces Dios te va a recibir mejor que si lo haces a las 6. No te dices, no, yo soy a las 5. Yo a las 4 de la mañana me despierto. O sea, eso no te hace más espiritual, ni menos. Como los turnos. Exacto. Claro, yo tengo el primer turno, entonces es como alguien que decía, tenía un amigo, un mentor también espiritual, que él es muy alto, mide casi 2 metros, y la gente le decía, oye, le decía Andrés, ¿por qué no le pides? Dice, pídele a Dios esto, no dale pidiendo por mí. Dice, tú que estás más cerca de él. Dice, más cerca por lo que estoy alto, pero no por otra cosa, o sea, tú estás tan cerca de Dios como yo, tú le puedes hablar igual que yo, o sea, no hay distingos, ¿no? Dios, la oración, el clamor lo recibe exactamente igual de cualquier persona, y a veces ese es el engaño del maligno que nos quiere vender un cuento de que no eres digno, ¿no? De decir, no, tú no mereces. Es decir, ¿con qué cara, después de lo que acabas de hacer el día de ayer, con qué cara te acercas a Dios? No seas tan descarado, ¿no? ¿Cómo eres capaz de siquiera hablarle a Dios? No seas tan cínico. Y esa es la mentira que nos viene del maligno para refugiarnos en nuestra propia autovergüenza y alejarnos de Dios, cuando es todo lo contrario, ¿no? Mientras más mal te sientas y si algo has hecho mal, no importa. Las misericordias de Dios son hechas nuevas todos los días y no importa lo que hiciste ayer, Dios siempre tiene una nueva oportunidad para ti hoy. Y hablando del tema del enfoque, es muy importante enfocarse y dedicarle tiempo, como decías, Dani. Y para esto yo creo que es muy importante este tema de alimentar, ¿no? Y para esto quiero compartirles rápidamente me gusta siempre hablar con historias. Yo creo que Jesús fue el mejor comunicador que ha existido en la historia y pues él por eso elegía el tema de usar las parábolas porque era una manera fantástica de poder comunicar mensajes. Entonces, esta historia es relacionada con que había en un pueblo muy, muy lejano, había una persona que fue de visita, de turista a este pueblo muy, muy lejano, y en este pueblo pues no había nada y la única diversión es que habían peleas de lobos. Entonces había así como una pequeña placita donde hacían peleas de lobos, y esta persona que estaba como turista externo, estaba de visita, entonces empezó a ver que había peleas de lobos y que había el dueño de los lobos, obviamente hacían apuestas, y este señor siempre al que le apostaba, siempre ganaba. El lobo que le apostaba le ganaba. Entonces, el tipo estaba muy intrigado, decía, ¿cómo este señor sabe cuál es el que va a ganar? Entonces, cuando ya se iba a regresar de ese lugar, se acerca donde este señor y le dice, mire, ¿sabe qué? He estado viendo de varios días toda esta historia, usted siempre le apuesta al lobo que gana y siempre gana. El que usted dice, al que usted le apuesta, siempre gana. ¿Cómo le hace? Mira, yo ya me voy, no se preocupe, yo no voy a contar secreto a nadie, yo ni siquiera vivo aquí, yo ya me voy, mañana me voy, tengo mis maletas, ya me voy. Pero tengo la curiosidad, ¿cómo le hace para saber cuál es el que va a ganar? Entonces le dice sencillo. Dice, aquí está el lobo blanco y tengo el lobo negro. Dice, entonces yo alimento más al que quiero que gane. Entonces yo sé cuál va a ganar porque yo sé a cuál le he alimentado más. Al otro casi no le doy comida, está más débil. Al otro le alimento más y como le alimento más y está más fuerte, entonces yo sé que ese es el que va a ganar. Y por eso siempre gana las apuestas. Entonces se basa en esto, ¿no? Se basa en esto que, ¿cómo pretendemos que nuestra relación con Dios pueda fortalecerse? ¿Cómo pretendemos que nuestra fe se aumente si no le damos de comer? ¿No? O sea, tenemos al pobre lobo desnutrido, no le damos ni agua y queremos que sea fuerte y queremos que nos ayude en estos momentos de tribulación y queremos que salga lo mejor de nosotros en estos momentos
pero no le hemos dado de comer. Entonces, esa comida espiritual tiene que ver con esa relación, con ese contacto, con esa intimidad, como tú decías, que es una palabra maravillosa, entendiendo intimidad, ¿no? A veces nos viene intimidad del tema sexual, las relaciones íntimas, no. Intimidad es cercanía, intimidad es contacto, intimidad es aproximación, eso es intimidad. Entonces, tener esa intimidad, esos espacios, como decía el Dani, intimidad con Dios, esos espacios y alimentar. Esto es una relación como cualquier otra que hay que alimentar. La relación con Dios no es diferente a la que puedas tener con tu hijo, con tu papá, con tu esposo, con tu novio. Es una relación que si no alimentas no crece. Es exactamente igual que cualquier relación, necesita ser alimentada para que se fortalezca, para que crezca y eventualmente eso sea lo que gane en momentos de tribulación, salga eso que está muy fuerte, que está robusto y es donde salga a ayudarte, a permitirte que tú puedas superar de mejor manera una situación con la que estamos pasando, Dani. Correcto, correcto, Javi. Solo verás aquí, Nancy me dice, en el Facebook Live que tenemos también abierto acá, que si es que le puedes poner, dice, Javier, por favor, ¿podrías ponerle en silencio tu micro mientras Daniel habla? A ver si así desaparece el eco. Dice, gracias. Veamos Sí, si lo logramos. Eso estoy haciendo justamente. Ya, perfecto. A ver, Moraima me dice, pero en el Padre Nuestro dice, no soy digno. Morita, yo no he escuchado nunca en el Padre Nuestro eso. Creo que es otra oración esa la que dice, no soy digno de algo, ¿no es cierto? Pero no, la dignidad tiene que ver con merecimiento. Quizás no somos merecedores de la gracia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos acercarnos a Dios para pedirle cosas, porque eso nos deja solos, nos deja sueltos y nos deja vulnerables, principalmente. ¿Ok? Javi, acabas de pegar entonces con el quinto punto, ¿verdad? El quinto punto tiene que ver con el proceso cognitivo, la cognición, el aprendizaje. Es decir, ¿cómo puedo salir a trotar la carrera de 10 kilómetros si no he entrenado nunca? O sea, es como que ahora, no, yo confío en mis fuerzas y yo sé que Dios me va a ayudar, sí, pero como saben decir incluso Javi, o sea, hasta Jesús se baja cuando vas a 100 kilómetros por hora, pues, o sea, es como que hay una parte que tienes que hacer tú. El libre albedrío no es solo escoger, el libre albedrío es mantener. Por eso quería que me entiendan que la fe es una destreza, no es un sentimiento, no es una emoción, no es algo que yo construyo en ese momento. Ser un hombre de fe es una persona que va construyendo las cosas. Es alguien que incluso cuando las cosas vienen por bien, debe tratar de entender el sentido. Es decir, Dios me acaba de entregar esto, pero para que aprenda algo. Cuando tú logras algo, también la fe tiene que manifestarse en el sentido de que no es, a veces nosotros cuando logramos algo, lo hemos logrado nosotros, Javi, pero cuando perdemos algo, Dios nos los está quitando. Entonces, esta relación de entender que todo está bajo control no implica solamente cuando estoy humillado, sino también cuando estoy trabajando en momentos buenos en mi vida. Entonces, vamos solo reconstruyendo, Javi, para dejarles las herramientas a las personas para que me entiendan que desde hoy tú puedes comenzar a construir tu proceso de fe en Dios. Quiero que me entiendas de eso. Si no tienes fe, si se te cae la esperanza, si comienzas a sentir angustia, si te comienzas a sentir mal, es porque quizás este proceso no lo has hecho, pero esto es como ir al gimnasio, puedes arrancar hoy. Va a costar, va a ser quizás pesado, puede hacer que tengas caídas. Recuerden que los procesos de crecimiento nunca son una línea que asciende, sino como un modelo cardíaco, en donde a veces caemos, pero eso es solo el envión para volvernos a levantar. Lo más importante es tomar la decisión. Primero, humillarnos. ¿Qué significa? Reconocer que necesito de. Esa es la primera cosa, porque a veces cuando todo va bien, digo, no, ahora no le necesito. No, reconocer. La segunda cosa, la atención. La tercera cosa, el proceso sensorial, esta intimidad, este espacio que te dedicas a ti, que le dedicas a Dios, que es fundamental para esta conexión. El siguiente, saber que sí somos merecedores, que somos dignos de cuando aceptamos. Ponemos el botón aceptar en quiero seguir a Dios, quiero aceptar a Cristo en mi vida, ponle aceptar. Si no lo han hecho hasta hoy, les pido, háganlo. Ustedes me conocen, no soy una persona religiosa, no me adhiero a una filosofía específica de religión, pero si algo les puedo decir a todos ustedes es que he visto a Dios obrar en mi vida de una forma poderosa en cada cosa que he hecho. Y hay veces que Dios, no sé si te ha pasado, Javi, cuando estás yendo por mal camino, te mete una patada también. Ya cuando le entregaste la vida, Él solito te saca patadas de ahí o saca gente de tu vida que definitivamente no sirve, la saca patadas también.
porque sabe que ese no es el plan que tiene para ti. Y el quinto paso que nos ha dicho Javi, aprenda, pues comience a entrenar, comience a ilustrarse. Yo les puedo dar una aplicación en la Biblia, ustedes pueden encontrar, miren, estamos hablando de algo que se necesita en este momento, el mundo carece de espiritualidad. Es increíble, Javi, que en este momento donde hay tantos coaches, donde hay tantos mentores, donde hay tanta gente que supuestamente maneja temas mentales, temas de fortaleza emocional, el mundo está peor. O sea, es increíble. ¿Qué está pasando? Nos hemos olvidado de la base, nos hemos olvidado de la fuente y le estamos llenando de teorías de falsos profetas que nos están vendiendo metodologías, apostasías, que es la mezcla entre la palabra y otro tipo de tendencias, y nos hemos olvidado de la fuente. Entonces, dedícale este tiempo. Ese es el quinto espacio, Javi, justamente el tema de dedicarle un tiempo para comenzar a aprender. Las personas que nos están escuchando, hay una aplicación, Javi, que se llama, bueno, es la Biblia, ¿no es cierto? Ustedes tienen algunas, pero hay algunas aplicaciones que te dicen, lea la Biblia en un año, ¿ya? Y te van siguiendo. O sea, es un plancito, te toma entre 15 y 20 minutos al día. Les digo, yo creo que voy ya en el día 70, Javi. Sí, yo pensé que iba a decir, te toma entre 15 y 20 años terminar de leer la Biblia. Claro, es que son los tiempos de Dios. No, mentira. Entonces, verás, mira, yo les puedo recomendar eso. ¿Por qué? Porque no, o sea, la Biblia es algo que no hay que pedir que te cuenten. Hay gente que se pone una prédica, que se pone un sermón, ya, pero esa es la versión de la persona. No digo que no nos ayude, que no nos conecte, pero algo que aprendí en mi vida es que uno tiene que llevarse la versión de uno mismo. Si le preguntas a cada apóstol, Javi, cuál era la versión que tenían sobre Jesús, te juro que los dos, incluyendo el traicionero, van a contar una versión distinta del que era Jesús. Entonces, ¿por qué no tener tu versión personal, tu personal Jesus, ¿no es cierto? Tu Jesús personal, ese que es para ti, el que te habla a ti, el que conecta con tus necesidades. Y el personal Jesus te salió lo de rockero ochentero ya, de personal. Claro, tenía que salir, al fin y al cabo somos los filtros de nuestra mente. Entonces, mira, el sexto paso, Javi, es justamente a partir del proceso de cognición y aprendizaje que debe ser sostenido, les estoy dando la aplicación para que lo hagan en intimidad, es ir construyendo mi propia imagen de Dios a partir de los acontecimientos de vida que tengo, de las experiencias y de las aplicaciones que le voy dando a Dios también en mi vida en base a lo que me va diciendo. Eso va definiendo un perfil muy personal de aprendizaje y a eso nosotros le llamamos pasar del conocimiento a la experiencia personal. Eso es lo que va consolidando una destreza. No te sirve de nada saber cómo se suma si no sabes cómo esas sumas te van a ayudar en tu trabajo, en tu espacio, en tu vida. No te sirve de nada aprender alguna destreza si no la llevas a la práctica, Javi. Entonces, llevar a la práctica ese aprendizaje sería la sexta herramienta. Excelente, excelente, Dani. Mira, para puntualizar algo que no quisiera que se quede en el aire, porque te escribieron a ti por Facebook y aquí también me hicieron un comentario en el Instagram en relación al tema de no soy digno, de que entres en mi casa, que es la parte donde me dicen que es en la oración de la paz, ¿no? Del momento de la paz, donde se menciona eso. Me lo acaban de mencionar aquí y para ambas personas y para todos, obviamente, para que no quiero esto, quiero conectar o quiero dar una pequeña explicación, si me lo permiten, desde mi pequeño contexto, pero quisiera explicar un poquito cómo conectar esta parte de no soy digno con el tema de la fe, justamente. Y miren, esta historia, quien la quiera leer completa, como dice Dani, para que vayan a la fuente, ¿no? Esta historia está, porque tal vez alguien la ha escuchado solamente en la misa, pero no sabe ni siquiera dónde está. Esta historia está en Mateo 8, capítulo 8, del versículos del 5 al 13, y esta historia relata cuando Jesús estaba entrando al pueblo de Capernaum, que es un pueblo que está en Galilea, en el mar de Galilea. Dame un segundo que se me terminó el live. En el Instagram parece que se nos cortó ahorita la transmisión. Voy a esperar a que Javi vuelva a mandar la conexión, nada más. Las personas que nos están viendo en Facebook Live, estamos transmitiendo también desde Javier Plasencia Oficial en Instagram y se le cortó a Javi la conexión. Avísame, Javi, cuando estés listo. Ahí arranqué nuevamente, Dani. Si me puedes pedir para que te invite.
estabas en el tema de Capernaum, que no se nos vayan las personas, porque me parece genial lo que les vas a contar sobre el tema de no soy digno, ya que nos han metido un montón de miedo sobre esas cosas también, Javi. A ver, espérame, te mando en este momento la invitación. Mándame la invitación. Te mando la invitación, espérame. Se cerró el otro. Sí soy digno de mandarte la invitación. Sí, sí, eres digno de invitarme al Instagram, por favor. ¿Ahí estamos? Sí. A ver, Javi. Ahí estamos. Ok. Listo. Ya. Entonces, sigamos. Entonces les decía, para conectar este punto, esta historia está en Mateo 8, capítulo 8, del versículo del 5 al 13. Y Jesús estaba entrando a Capernaum, un pequeño pueblo que está al pie del mar de Galilea, y se encuentra con un centurión. Un centurión era solo para tener la idea de quién era un tipo un militar del ejército del Imperio Romano, que tenía a cargo a 100 soldados, de ahí viene el nombre de centurión, tenía un grupo de 100 soldados a su cargo, y él también tenía algunas otras facultades administrativas, directivas, o sea, era alguien, digamos, importante dentro del ejército del Imperio Romano, para que se encuentre quién era este personaje. Entonces, Jesús estaba entrando a Capernaum y se encuentra con un centurión, con uno de estos personajes. Entonces, se encuentra con él y él le dice, este centurión le dice a Jesús, le dice, Señor, dice, mi siervo está postrado en casa con una parálisis y sufre terriblemente. Entonces Jesús le dice, ok, le dice centurión, no worries about that, no te preocupes, dice, porque Jesús hablaba varios idiomas, ¿no? Entonces, mezclaba ahí. Spanglish. Es un Spanglish ahí. Entonces Jesús le dice, no te preocupes, dice centurión, yo iré a sanarlo, yo voy a irle sano. Pero mira aquí, y conecto esto con la fe porque esto habla del centurión con una fe un poco más madura que la que hablamos hace un momento, ¿no? Esta es una fe un poquito más madura. Entonces, ¿qué le dice el centurión? El centurión le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con una palabra tuya bastará para sanarlo. ¿Qué le estaba diciendo? Decía, Señor, no es necesario que vayas, porque yo tengo fe en ti. Yo creo que tú le puedes sanar. Entonces, no se trata de la dignidad, se trata de un tema de haber depositado su confianza y decirle, no te preocupes, no es necesario que vayas a mi casa. Correcto. No es necesario que vayas, Jesús. Yo creo y confío en ti. Mi fe es tan grande que no necesito que vayas, que una sola palabra tuya y él va a quedar sano. Correcto. Entonces, a Jesús le llamó muchísimo la atención esta historia y obviamente se quedó admirado por la fe y dijo, miren la fe que tiene este hombre. Y le dijo, como por tu fe, le dijo, ve y todo se hará tal como lo creíste. Entonces, y así fue como sucedió y el siervo se sanó sin que Jesús vaya, ni siquiera lo conozca, ni lo vea. Entonces, por eso es muy importante a veces simplemente escuchamos frases o repetimos frases como parte de rituales, que no sabemos dónde se originó. Pues por eso quería complementar para dar el origen de esta historia y entender que ese centurión, si dijo que no era digno, era por un acto de fe, que su fe era suficiente en Jesús, lo suficientemente grande como para decirle, no es necesario que vayas, no te molestes en ir. Yo sé que con una palabra será sanado. Correcto, Javi. Y eso entonces justamente nos llevaría a construir hasta aquí los 6 pasos para dejarles el 7º, Javi, con el que estaríamos cerrando. El primero les recuerdo, ¿por qué les repito varias veces? Porque el cerebro aprende cuando nos repite, por eso el profesor dice, a ver, repita la tabla del 2, repite. Si ahorita la tabla de 7 al Javi, capaz que 7 por 8. A ver, ya, entonces, a ver. No me acuerdo, yo más difícil, no, porque 7 por 8 suma 2 dígitos distintos que 5 y 6. Bueno, 65, no mentira. Entonces verás, primer paso, humillación, reconocer mis debilidades, ¿no es cierto? Y soltarlas en él. La segunda cosa, la atención, es decir, disponerme, este tema de quitar el foco del problema y comenzar a ver a la solución, que es Dios. La siguiente es generar este espacio de intimidad, la conexión emocional, sentirme digno de que eso puede pasar. Javier nos dijo después, la quinta, el proceso de cognición. Comienza a alimentarle al lobo blanco, es decir, comienza a alimentar tu espíritu, porque hay gente que es como un triángulo equilátero, Javi,
que tienen, o sea, la parte física es así altísima, es un triángulo isósceles, mejor dicho, altísima, y la parte de conocimiento de Dios muy chiquita, y eso hace un triángulo descompensado. Tenemos que ser cuerpo, mente y espíritu, fundamentalmente. Y la sexta, comenzar a construir una imagen personal de Jesús. Eso es lo que nos va a ayudar a tener un amigo personal, porque Jesús quiere mostrarse como un amigo personal tuyo. Y la séptima, mi querido Javi, a la que yo le sumaría esto para quedar en un número bíblico de 7, justamente, es el tema de probarle a Dios. Oye, esto a mí me encanta. Yo escuché algunas veces, es como, si yo hago mi parte, Señor, tú vas a hacer, y estoy confiado de que vas a hacer la tuya. Esta confianza es fundamental. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios tiene promesas para su pueblo. Quiere decir que Dios nos está todo el tiempo diciendo las cosas que pueden pasar en nuestra vida si también hacemos nuestra parte. Ves que pensamos que Dios va a ser fiel a pesar, y fíjate, Dios es tan fiel que a pesar de nuestras cosas nos sigue dando cosas, nos sigue dando aspectos. Pero para que las cosas pasen, primero tienes que hacer tu parte. Para que Dios haga su parte, tú también debes hacer la tuya. Porque a veces no es que Dios no te dé cosas, Javi, a veces es que nosotros nos las quitamos. Dios te lo dio, Dios te entrega algunas cosas para ti, te da trabajo, pero tú te la quitas y entonces andas pidiéndole a Dios que te dé pero te dio el que necesitabas, te dio el trabajo donde ibas a generar aprendizaje, donde tenías un jefe que era difícil, donde tenías algo que quizás no te gustaba, pero eso iba a generar crecimiento de espíritu. Entonces, pruébale a Dios y vas a ver que esto funciona, Javi. Esa para mí es el séptimo paso de la fe, porque eso, el rato que genera retorno, ahí viene el círculo de la fe basada en gratitud, porque tenemos que agradecer después todo lo que viene. Pero esto justamente es este círculo de fe de 7 pasos todos los días, como vas al gimnasio, eso va construyendo un espíritu. Javi, ¿tú qué opinas de este séptimo paso? Definitivamente, Dani, esto yo lo consigo como lo que podría llamarse la fe perfecta, ¿no? Cuando digo de perfecto, entendiendo por perfecto algo que está completo, ¿no? Entendiendo como esa definición de perfección, algo que está completo, que no le falta nada. ¿Y por qué se podría acercar a esa fe completa? Es porque es una fe que parte desde una aceptación de dar por hecho las cosas. Es decir, ya no hay duda, sino que yo doy por hecho las cosas. De hecho, inclusive puedes agradecer por adelantado, agradecer no por lo que está pasando, sino por lo que sabes que va a pasar, porque lo das por hecho. Correcto. Lo das por hecho. Y mira, y esto se refleja también para hacer siempre estos links con el tema bíblico. Pueden leer la historia de Abraham en Génesis 18, del 1 al 15, donde Dios le promete que le va a dar descendencia a Abraham. Pero ya el tipo estaba viejo, ¿no? Imagínate, hazle cuenta que se aparece Dios y tú tienes 100 y pico de años, tu esposa tiene 90 y te dice, te voy a dar un hijo y de esa descendencia y construiré una descendencia a través de tu hijo. Y entonces, claro, de hecho, lo que cuenta la Biblia, mira que la Biblia es muy real, ¿no? Cuenta que Sara, la esposa de Abraham, se rió. O sea, Sara como que, no sé, seguramente se tapó la boca así, ¿no? O sea, y Dios le dice, oye, ¿de qué te ríes? Y Dios le dice, no me estoy riendo, ¿no? Tal como cuando uno hace algo mal y dice, no, yo no fui. Dice, y cómo, o sea, imagínate cómo le va a decir a Dios que no estaba riendo, ¿no? Cuando Dios sabe perfectamente que se estaba riendo. Le dice, no me estaba riendo. Sara se mató a la risa. Porque Sara dice, oye, tengo 90 años, ya ni siquiera tengo menstruaciones. Entonces, o sea, me da chiste lo que estás diciendo, en pocas palabras. Sara se rió. Entonces, pero sin embargo, Abraham tomó esa promesa y la aceptó desde ese momento como un hecho. Y empezó a agradecer como un hecho desde ahí. Y esa historia, como les digo, la pueden leer ahí en Génesis. Y entonces ahí, por eso les conecto con esta historia de la fe, de esta fe plena, que podría parecer como algo etéreo, como algo que no existe, pero es algo que sí es posible, que se puede tener este tipo de fe, que tú dices, no solo pido, sino que digo, lo doy por hecho, lo acepto y doy gracias, inclusive por anticipado. Entonces, obviamente, para llegar a este punto es normal que haya el tema de miedo, incertidumbre, entendiendo el tema inclusive del temor, que a veces el temor y la fe podrían convertirse en los antagonistas, ¿no? Es decir, cuando tú piensas con temor es
es esperar lo malo, esperar y anticipar probablemente lo malo, ¿no? Es decir, lo que no quieres que suceda. En cambio, la fe es lo contrario, es esperar y anticipar lo que sí quieres que suceda, ¿verdad? Correcto. Entonces el tema es, ¿cómo eliges moverte? ¿Eliges moverte a través del temor o eliges moverte a través de la fe? De esa fe en que sabes que hay un Dios que está permitiendo que todo esto pase por alguna razón, que Dios no es que lo provocó, los seres humanos hemos provocado estas cosas, que tampoco vamos a entrar en el detalle de por qué lo hemos provocado, pero simplemente lo hemos provocado. Y que Dios está permitiendo porque en estos momentos algo está pasando. La gente al no encontrar respuestas, tal vez está apareciendo estas pequeñas semillas de fe, lo cual es fantástico. Tal vez la gente está tratando de elevar la mirada a Dios. Tal vez la gente está conectada aquí en este momento con nosotros. Y eso, tal vez no estarían conectados, no estaríamos hablando ni siquiera de este tema, Dani, si nos fuera porque estamos en esta cuarentena y con este tema. Tal vez ni siquiera tú y yo nos habría pasado por la cabeza, sinceramente, hacer un live de esto. O sea, esa es la verdad. Pero gracias a esto que está sucediendo es que tenemos esta oportunidad y te aseguro que Dios está regocijando de todo esto y hay un propósito ulterior detrás de todo eso que no entendemos dentro de nuestra limitada naturaleza humana y de nuestra limitada comprensión. No podemos entender. Podemos comprender, tratar de entender el carácter de Dios, tratar de comprender cómo es Él, pero nunca vamos a poder pensar como Él. Entonces, yo creo que a partir de esto, entonces podemos con este séptimo punto entender que esa fe nos permite acercarnos a Dios desde una perspectiva de confianza total, de una confianza en la que tú te lanzas al precipicio de espaldas y tú sabes que Dios te va a agarrar porque Él está ahí, porque Él es tu Padre, porque Él cumple sus promesas, porque Él nunca ha fallado. Nosotros le hemos fallado, yo le he fallado 50,000 veces a Dios, pero Él nunca me ha fallado. Entonces, si partimos desde eso, entonces llegamos a este séptimo punto, Dani, que pues yo creo que ha sido fantástico, así que nada más yo creo que para finalizar podrías tal vez hacer una recapitulación completa, que tú eres muy bueno para esos esquemas, Dani es profesor, no solo maestro, ¿no? Porque es mi maestro, pero también entonces, Dani, hagamos la recapitulación y creo que con eso podemos ir terminando este encuentro. Esperamos que haya sido de gran aporte y enriquecimiento para todos, compartiendo desde nuestras pequeñas perspectivas, desde nuestras limitaciones humanas, desde nuestras naturalezas imperfectas, que eso es lo que somos, pero nada más con un ánimo y con un corazón muy ardiente por servir y poder aportar. Adelante, Dani. Así es, mi querido Javi. Primero hemos hablado bastante, quiero agradecerles a Lolimar, a Dani Vacas, Daniel Galevsky, quien ha estado participando con nosotros en el chat. No puedo abrir ahorita todo el resto de comentarios, de verdad quiero agradecerles mucho. Ustedes saben que hablar de Dios es delicado. Es delicado porque estamos hablando del todo y cada uno tiene una percepción distinta. Sin embargo, hemos querido con Javi el día de hoy traerles este tema desde una esencia humana. No somos pastores, no somos sacerdotes, yo creo que somos siervos convencidos. ¿Ya? Un siervo convencido es alguien que ha sido probado y que en determinada forma, no es que le he probado a Dios, pero sí hemos podido ver, Javi, en nuestra vida la bendición con tantos milagros que hemos tenido y tantas cosas. El ver en este momento mismo, Javi, como nuestra empresa, gracias a Dios, sigue teniendo clientes a pesar de todo, o sea, es fundamental. Quiero agradecerte, Javier, por este espacio y sabía que teníamos que hacerlo juntos, sentía que eso tenía que ser. Y voy a cerrar, como tú bien dijiste, con una herramienta de neuroteología, neurocognitiva. Les voy a pedir algo, copien los 7 pasos que les voy a decir, por favor. El primero, humillación, significa, ¿estás consciente de los aspectos que tienen que mejorar en tu vida? ¿No es cierto? El primer paso. Segundo paso, el segundo paso es el tema de, déjame verlo, lo tenía acá, porque ya se me fue la memoria, el tema de la atención. O sea, realmente, ¿a qué le estás poniendo enfoque en tu vida? ¿Le estás dando enfoque a Dios? Ok, ¿cuánto tiempo? Eso te lleva al siguiente paso, que es la intimidad. Dentro de la atención hay que calificar, hay que ver todas las cosas que me importan. Y dentro de esas, ¿qué calificación le pondrías a Dios para saber cuál es tu nivel de atención? Después, la intimidad se mide en cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios en el día. Tiempo real, tiempo verídico. Intimidad es one to one. Hay un feedback y un feed forward, ¿no es cierto? One to one con Él. El siguiente es la dignidad. ¿Realmente te sientes digno de esto? ¿Qué calificación le pondrías a tu dignidad sobre este tema? El aprendizaje
Es decir, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a aprender de Dios? El siguiente, ¿en qué nivel estaría Jesús construido para ti? ¿Lo has construido en un 100%, en un 10%? ¿Tienes una imagen clara de quién fue Jesús en la Biblia y cuál es el camino o el sendero? Él es la verdad y la vida. Es tu verdad y es tu vida. Eso es importante entenderlo. Y el último paso, Javi, que habíamos hablado, es justamente este tema de agradecer por fe, es decir, cuántas bendiciones Dios te ha cumplido en tu vida. Saca un balance, haz un balance general y vas a ver cuántas te quitaste tú y cuántas Él, a pesar de ti y de tu necedad, te ha entregado. Yo les diría, pongan estos 7 pasos y califíquense del 1 al 10. Esto es ya una herramienta neurocognitiva, pues Javi, tenemos que aplicar lo que hemos aprendido o lo que enseñamos. Califíquense del 1 al 10 y ustedes van a poder ver del 1 al 10 cuáles son los espacios en donde hace falta reforzar. ¿Cuáles son los espacios en donde te hace falta reforzar? Estos son pasos secuenciales, lógicamente quiere decir que si ya no tienes el primero, es probable que el resto también se vayan cayendo. Pero lo que hemos querido el día de hoy principalmente, a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos, porque somos hijos del mismo Padre, es dejarles herramienta, me decían, hay mucha gente, Javi, que me ha estado preguntando en este tiempo, me ha dicho, Daniel, ¿de qué se trata la fe? ¿Cómo puedo no perder la fe? ¿Me podrías decir? Bueno, queríamos contarles cómo hemos ido construyendo la fe y a partir de contarles a ustedes también creo que hemos descubierto muchas cosas en nuestro interior, mi querido Javi, de algo que ya se volvió una buena práctica. Cuando es una buena práctica ya no la puedes explicar. Dice, oye, pues ay, con sonrisa de hornado todo el tiempo ahí, ¿por qué andas con sonrisa de hornado? Chuta, ni yo no sé a veces. Lo que pasa es que hemos hecho de esto una buena práctica. Les invitamos a todos ustedes a hacerlo y solamente cierro con esto, Javi, para darte el paso para el cierre final. Les dejo pendiente, les vamos a comunicar a través de este Facebook. Javi, próximo tema, Dios, tu cerebro y el miedo. Vamos a contarles cómo gestionar tu miedo, pero desde una mirada bíblica, desde una mirada teológica. ¿Cómo podemos trabajar con el miedo y qué nos dice Dios sobre el miedo, mi querido Javi? Muchísimas gracias a ti. Oh, excelente. Gracias a ti también, Dani. Gracias a todos. También quiero agradecer a las personas que a través de mi cuenta de Instagram también, Javier Plasencia Oficial, se han podido conectar. Amigos, amigas, gente que también por aquí me ha escrito, Dani, si es que podemos, no sé si tú estás grabando esto, tienes la grabación, luego hablamos a ver si me lo puedes compartir. Sí, estoy viendo que te dejaron un mensaje. Yo te voy a mandar el link para que tú lo puedas subir a tu canal, a Javier Plasencia Oficial. Y también lo vamos a subir al mío para que esté en YouTube, para que compártanlo. Necesitamos buenas nuevas entre tantas malas noticias, por Dios. El primer virus está en la mente, pero el más fuerte está en el espíritu. Definitivamente. Vamos entonces a sacar esta información para poderla compartir y pues dejarles con este mensaje final de tener esa certeza, ¿no? Esa fe, esa convicción de lo que esperamos, no manejarnos por temor, sino manejarnos por fe, esperar y anticipar lo que queremos que realmente suceda, que es que todo esto vuelva a la normalidad, que podamos recuperar la calma, que podamos regresar a las actividades, pero sin perder de vista que este proceso no podemos simplemente pasarlo repitiendo un día 30 veces. Tenemos que hacer que este tiempo valga la pena, porque si no, no hay aprendizaje. A veces la gente piensa que la experiencia es cuestión de edad y pues la verdad no necesariamente. La experiencia, el nivel de madurez está de acuerdo a cómo tú has ido asimilando las experiencias de tu vida, cómo has desarrollado el aprendizaje, porque si no, pues alguien puede decir, mira, no, yo ya manejo 20 años, ¿qué me vas a enseñar a mí de conducir un auto? Pero tal vez no has manejado 20 años, tal vez has repetido el mismo año 20 veces, entonces no has aprendido mucho realmente. Entonces es importante que estos días, sí está bien verse la última temporada de La Casa de Papel que acaba de salir y está muy bien, ¿no? O sea, no hay problema con verse La Casa de Papel. Fantástico si te ves La Casa de Papel la última temporada. Pero también dedicar espacio para una reflexión un poquito más elevada, donde puedas empezar a trabajar, no solamente en distraerte, que está muy bien también tener elementos distractivos, recreacionales, pero también que puedas empezar a trabajar en tu espíritu y en crear este proceso de transformación que te permita poder enfrentar no solo esta crisis, sino las que van a venir, porque si es que tú desarrollas el músculo de la fe, entonces vas a estar listo no solo para estas, sino para otras, porque lamento decirte, pero van a venir más pruebas, más vicisitudes en tu vida, tal vez no globales. Ahorita estamos compartiendo todos un mismo desafío. Eso es lo curioso de este acontecimiento actual. Pero en tu vida particular, en la mía, en la del Dani, en la de todos, vamos a tener nuevamente
crisis, vamos a tener desiertos por los que atravesar, pero si tú fortaleciste el músculo de la fe para atravesar este proceso, entonces tú vas a estar ya ejercitado, vas a saber, tienes las herramientas para poder enfrentar un nuevo episodio, un nuevo desafío, ya desde otra perspectiva, teniendo una mirada de una fe que anticipa y espera lo mejor. Así que esperamos haber sido de aporte con el Dani, con todo esto. La verdad, a mí también, Dani, me encantó hablar de este tema contigo. Créanme que nosotros ni siquiera nos reunimos para organizar el tema. Las cosas han salido mucho de nuestro corazón, de nuestra mente. Y pues yo antes de conectarme aquí solamente le pedí a Dios que sea Él hablando a través de nosotros, que sea Él poniendo palabras en nosotros para poder tocar sus vidas. Nosotros solamente apenas somos unos vehículos imperfectos, ¿no? Somos como unos muñecos de ventríloco, que hablando cuando el titiretero, el que controla todo esto, está ahí arriba y es el Señor que está en los cielos y es el que va a tomar control de toda esta situación y va a permitir que salgamos bien de todo esto, fortalecidos, pero sobre todo, y ojalá es mi esperanza, con un gran aprendizaje y como nos convirtamos como mejores seres humanos y convertamos a este mundo en un lugar un poquito mejor. Así que amigos, gracias por estar conectados, gracias Dani también, a ti, a todo el equipo también que está detrás y nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Sí, gracias, Javi. Gracias, Javi. Igual, bendiciones a todos, ¿no?